¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Pues mire, ya me tocó regresar a casa y bueno, pues el día de hoy queremos empezar con la semana con un tema bien interesante. Fíjese que esta semana tuve la oportunidad de platicar largo y tendido con mi amigo Alejandro González, que está allá en la ciudad de Chihuahua, y sabe que le quiero compartir. Fíjese que a mí me impacta mucho Juan 14:12. Juan 14:12 dice: las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. Y sabe que es muy fácil de repente decir, ay, eso es para gente especial, estos eran sus discípulos, Dios los diseñó para crear o para fundamentar su iglesia, etcétera, 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 y como usted la quiera poner. Pero la verdad es que esta es una palabra que es para todos nosotros. Y siempre la pregunta es, híjole, mano, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo empiezo a hacer las cosas que Jesús hizo? Porque a final de cuentas, ese es nuestro llamado. Y orando, meditando y ahora sí que confirmado en esta deliciosa plática que tuve con mi amigo Alejandro, eh, llegué a este punto que dije, este es un gran punto de partida. Eh, y, y me llamó la atención porque ya he hablado de este tema, pero nunca lo había tenido tan claro como lo tengo el día de hoy y como se los quiero compartir. En repetidas ocasiones en la Biblia dice que Jesús se encontraba con los ciegos, con los paralíticos, con los sordos, con los enfermos, con los leprosos. Y dice, y fue movido a misericordia. Fíjese qué interesante, Jesús fue movido a misericordia. O sea, Jesús fue movido a ese punto en donde se pudo identificar en la miseria de la persona que está enfrente. Eso es misericordia. O sea, simplemente logró entender la miseria en la que las personas estaban viviendo y tenía esa capacidad de tener esa empatía con las personas con las que estaba. Y de ahí venían las sanidades. Y, y me gusta mucho porque fíjese que siempre me acuerdo de mi amigo Juan Carlos Crespo, que está ahí en Mazatlán, porque o sea, uno de sus versículos favoritos es Hechos 1:8, y Hechos 1:8 dice, y serán llenos de poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ustedes tendrán poder cuando ustedes tomen al Espíritu como autoridad, pero para poder tomar nosotros al Espíritu como autoridad, lo primero que tenemos que hacer es permitirle al Espíritu hablarnos. Entonces, lo que está diciendo es, cuando el Espíritu los mueva a misericordia, serán llenos de poder. Por eso es que la Biblia es tan poderosa y por eso es que la palabra es tan poderosa. Quiere decir, nosotros tenemos la capacidad de sanar con nuestras palabras, con un abrazo, por medio de la imposición de manos, por medio de nuestra oración. Y podemos sanar tantas cosas, finanzas, mentes, corazones, cuerpos físicos, qué sé yo. Y la verdad es que lo único que nos es verdaderamente necesario para poder nosotros ser una extensión del reino de los cielos, pues es ponernos debajo de la autoridad del Espíritu Santo, estar debajo del Espíritu Santo. Y para ello, lo primero es tener, ahora sí que, esa capacidad de atrevernos a ser movidos por el Espíritu Santo a misericordia, a entender la miseria de otros. Porque mire, se los he dicho y se los he compartido en muchas ocasiones. A mí me toca mucho platicar con la gente. Dios me ha dado una capacidad de platicar con la gente. Pero yo platico desde el político con el que me encuentro hasta la persona que está limpiando. Y una de las cosas que me gusta hacer preguntas y me gusta escuchar porque entiendo que en esas preguntas y en ese escuchar voy a recibir las respuestas y voy a tener la oportunidad, así como dice esta cita, de ser movido a misericordia y sobre todo de entender qué es lo que tengo que hacer. Porque todo el mundo quisiéramos hacer cosas, pero no siempre sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues la misma gente nos lo va a decir. Esto es como siempre hay un chiste que me gusta mucho y me río mucho cuando le dice, oiga doctor, ¿qué tengo? Mire, me duele aquí, y 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 me duele aquí.
y le dice, ¿qué tengo, doctor? Y le dice el doctor, pues tiene el dedo roto. Entonces, pero si el doctor no hubiera observado y escuchado al enfermo, no podría saber qué es lo que tiene, porque el mismo enfermo muchas veces no entiende qué es lo que tiene, pero muchas veces con su propio lenguaje nos da las respuestas de lo que necesitamos decir, hacer, entender para establecer el reino de Dios en la vida de las personas. Y eso hacía Jesús. De esto vamos a seguir platicando en los siguientes días. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.